Bueno, hoy vamos a hablar entonces vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a tocar el tema del discipulado para los hijos en el hogar. Discipulado para los hijos en el hogar. No es un secreto para ninguno que el núcleo de la sociedad es la familia. Amén, hermanos, es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, el principal centro de formación espiritual y moral y por supuesto social para los hijos es el hogar. Ese es el principal centro de formación de la familia. Es por eso que cada uno de nosotros, como creyentes, hablándole a la iglesia, sepamos, entendamos que la responsabilidad de la formación de nuestros hijos no es del Estado, no es ni siquiera de la iglesia, sino que la responsabilidad en cuanto a la formación de la familia es de los padres, de los papás. Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. El término discipulado, que es lo que vamos a hablar, se toma del término discípulo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra talmid, y significa enseñado, entrenado y domado. Y yo quisiera que en vía de introducción pensáramos un momento en esa definición. Discipular significa enseñar, entrenar y domar. Esas son las tres definiciones más precisas del concepto de discipular. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros, como creyentes, entendamos que estamos en un ambiente, en un medio que ha perdido el horizonte en cuanto a la formación de los muchachos y que no podemos seguir las directrices que la sociedad hoy día moderna impone y que es el modelo para la formación de los hijos. Cuando se habla aquí de enseñar, entrenar y domar, no se habla de maltrato familiar, pero sí se habla de llevar a nuestros hijos por un proceso hasta llevarlos a ser hombres y mujeres de bien, que no se críen como barco a la deriva, que es lo que está pasando hoy día. Por eso no es extraño ver niñas de 9 años ya aquí en Ocaña sumidas en la drogadicción y en la prostitución. Niñas de 9, 10 años. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron unos padres de familia o no tienen unos padres de familia que se ocuparon en discipularlos, en entrenarlos. Hay una palabra muy común que se usa a veces y es: ¿por qué saldría ese muchacho así? ¿Por qué será? Y yo espero no sembrar en ninguno en esta mañana un sentimiento de culpa. La razón es: no hubo un trabajo concienzudo, serio y responsable a favor de ese muchacho y de esa muchacha. Entonces hoy yo quisiera que a la luz de la palabra miráramos la importancia que hay de discipular, de entrenar, de capacitar, de domar, bueno, como están las definiciones, a nuestros hijos. Yo quisiera hacer una pregunta para pasar al primer punto. ¿Cuántos de los que están aquí han sido discipulados? Porque no puede un padre y una madre de familia discipular a sus hijos si estos no han sido discipulados. No se puede. Para discipular a mis hijos, yo debo haber pasado por el proceso de haber sido discipulados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ustedes dirán: este viejito vino hoy como regañón. No, yo quiero que nos centremos en la palabra de Dios. Y vamos a mirar en primer lugar que discipular a los hijos requiere de la presencia de los padres en la vida de ellos. La primera cosa
que hay que hacer para poder enseñar o discipular a nuestros hijos es hacer presencia en la vida de ellos. Y ese hacer presencia en la vida de ellos, pues implica lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, que lo vamos a leer juntos. Yo creo que ahí aparece en la diapositiva, ¿cierto? Lean conmigo. Deuteronomio 6, 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando Dios le dio esta palabra a Moisés, la aplicación de este texto se daba en el contexto cuando Israel iba camino a la tierra prometida, es decir, salía de Egipto camino a la tierra prometida, lo que nosotros conocemos como la peregrinación. Ellos pasaban cierto tiempo en sus tiendas, en sus carpas, ahí en sus casas, pero a la vez tenían que caminar. Y lo que Dios le está diciendo a los padres de familia, hablando en el contexto de Israel, es básicamente que hacer presencia en la vida de los hijos implicaba compartir los espacios con ellos. Mire lo que dice la primera parte. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, primero que estando en tu casa. Padres de familia, varones que están aquí. Una de las razones, entre muchas, por las cuales debemos, como usamos términos acá en Ocaña, ser caseros, es decir, amañarnos en la casa, es porque nuestros hijos nos necesitan en la casa. De ahí que debemos tomar la decisión que las personas con quien más me debo amañar es con mi mujer y con mis hijos. ¿Cuántos? Yo espero que aquí no haya ninguno. Pero ¿cuántas personas, hombres, varones pensionados, se van a los parques todo el día a decir chistes groseros y a decirle cualquier cantidad de cosas vulgares a las mujeres que pasan, en lugar de estar en la casa aprovechando el tiempo? Yo sé que aquí no hay ninguno, entonces no me meto en problema con ninguno. Poco de perezosos, en lugar de estar en la casa. Los hijos, hermanos, nos necesitan. Y por eso el Señor dice, hablarás de la palabra estando en tu casa. La casa es el centro de formación, eso lo dice el Señor. Y la segunda cosa que implica que debo compartir los espacios con mis hijos es que les dice andando por el camino, es decir, fuera y dentro de la casa. Cada vez que haya un paseo, que vamos con nuestros hijos, hay que aprovechar ¿para qué? Para entrenarlos. Cuando vaya al campo, hermano, aproveche la naturaleza para darle lecciones objetivas a sus hijos, para entrenarlos, para enseñarles las maravillas de Dios con ellos. Pero el versículo también dice que esa presencia requiere tiempo, dedicarle tiempo. Y ahí aparece luego, dice, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, no solo compartimos el espacio, sino que compartimos el tiempo con ellos, porque es posible estar en la casa y no estar con los hijos. Es posible pasar de día y noche en la casa y no tener comunión con la esposa, viceversa, la esposa con el esposo y con los hijos. Y eso sí que se ve hoy día. Cada uno, debido a la tecnología, cada uno está con su celular, cada uno está con sus amigos en el chat y no hay comunión, no hay relación entre la familia.
Por eso los amigos de nuestros hijos son extraños, a veces ni se conocen. A través de las redes sociales se hacen amigos. Y la mamá también por el otro lado, a veces se parece, sí, como robot con esa. Cada uno dándole ese celular en la casa. La mujer con las amigas, ojalá que sean las amigas, y el varón con los amigos, ojalá que sean amigos, y los hijos con sus amigos, y cada uno anda por su lado. Entonces, discipular a los hijos requiere de estar tiempo con ellos, y por eso hay que compartir el tiempo, con ellos. En segundo lugar, discipular a los hijos requiere de un buen ejemplo. Yo quiero decirles esto a ustedes, mis amados hermanos. Pedagógicamente hablando, es imposible aprender solo. Yo por ahí escucho a algunos hermanos que dicen, yo aprendí a tocar guitarra solo. Falso. Nadie aprende solo. Luego les pregunto, bueno, pero ¿cómo hizo? Dijo, no, pues yo compré una guitarra y mi tío tocaba, entonces yo empecé a mirarlo cómo él hacía y yo aprendí solo. Entonces, no aprendí solo, no, él le dio la lección a usted. Lo que pasa es que eso fue la forma como aprendió. ¿A través de qué? A través del ejemplo. Y quisiera decir esto, hermanos. El buen ejemplo produce autoridad para enseñar. Padres de familia que están aquí. El buen ejemplo produce autoridad para enseñar a los hijos. Yo quiero que leamos 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 10. Versículo 1. 1 Corintios 11, 1. Dice, conmigo hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a aplicar este versículo al contexto de la familia y de lo que implica el discipulado para los hijos. Hermano, yo he oído a más de uno decir, usted no me mire a mí. Yo le voy a enseñar, pero usted no me mire a mí. Usted mire a Cristo. Entonces el niño dice, ¿y dónde está Cristo? ¿Sabe una cosa? Los hombres y las mujeres, los niños, ven a Cristo a través de su vida. Cuando yo hablo del amor de Dios, pienso en la manera como ustedes me tratan, que si estoy enfermo me visitan, que si estoy necesitado me ayudan, que me abrazan, que me quieren. Y yo digo, gracias Señor por tu amor a través de la iglesia. Entonces, hermanos, no podemos llegar a enseñar a los hijos y a decirle, hijo, yo le voy a enseñar lo que significa ser un buen marido, pero no me mire a mí. ¿Podrá enseñar un padre de familia a su hijo a ser un buen marido si su hijo ve que cada 8 días le da una paliza a la mamá? Si ve a un padre de familia que llega usando unos términos que casi explota la casa, ¿podrá ser maestro de sus hijos? No, es una vergüenza para la familia. Nunca podrá discipular a sus hijos. Nunca lo podrá hacer. Porque lo primero que hay es el ejemplo. Y Cristo dijo más de una vez, ejemplo os he dado. Yo no puedo enseñarle a mis hijos a ser honrados si yo no lo soy. Yo no puedo enseñar a mis hijos a tener un vocabulario acorde a los principios bíblicos si yo no lo tengo. Por lo tanto, hermanos, es necesario que nosotros seamos los modelos para nuestros hijos, seamos el ejemplo para nuestros hijos para poderlos enseñar. Por eso Pablo le dice a los creyentes, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo.
¿Sabe una cosa, hermanos? Si usted hace un análisis sobre los dictadores que ha habido en la historia y que los hay en algunos países, los dictadores no le obedecen a nadie. Los dictadores no se someten a nadie, pero sí quieren que todo el mundo se someta a ellos. Un padre y una madre de familia que quiere que sus hijos le obedezcan, les obedezcan, pero que ellos no dan buen ejemplo, no son más que dictadores en el hogar. Entonces, hermanos, cuando yo soy imitador de Cristo, tengo la autoridad moral para decirle a mis hijos qué deben hacer, cómo lo deben hacer, obviamente de acuerdo a los principios de las Sagradas Escrituras, no a lo que yo considero que sea. Yo he dicho más de una vez aquí, hermanos, ustedes vieron crecer los 3 hijos que Dios nos regaló. Difíciles, como los hijos de todos. Una vez, un anciano le dijo al pastor: ¿por qué será, hermano pastor, que los hijos de los pastores son tan difíciles? Y el pastor, de manera sarcástica, le dijo: porque es que los hijos de los pastores se juntan mucho con los hijos de los ancianos. Ustedes vieron crecer a mis hijos, con defectos y con todo lo que sea. Cuando ya crecieron, ya fueron adultos y ya se quisieron casar, a la mayor que se casó le dijimos: hija, trate a su marido como su mamá me ha tratado a mí. Y al segundo, trate a su esposa como yo he tratado a su mamá. Pero si yo llego a la casa y agarro a mi mujer por el cabello y la insulto, ¿qué aprenden mis hijos? Mal, aprenden mal. Hay algunos que no siguen el mal ejemplo, y gloria a Dios por eso, porque Dios hace milagros en la vida de las personas. Dice: yo no quiero ser como mi papá, pero la mayoría sigue ese camino. ¿O qué tal si mis hijos ven que yo llegaba a la casa y le decía a mi mujer: mami, caliénteme el tamal, y lo sacaba de la nevera y me lo ponía por las espaldas? Porque a algunas mujeres le calientan el tamal al marido, es así. Lo sacan del congelador como una piedra y se lo ponen por las espaldas. Y si se lo ponen por la cabeza, lo descalabra con ese tamal. Lo pueden descalabrar. Entonces, el ejemplo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso, hermanos, si yo no quiero que mi hijo haga determinadas cosas, yo debo privarme de hacerlas. Muy bien, porque para ellos el mal ejemplo, las cosas malas que yo hago, lo ven ya normal, porque de alguna manera uno condiciona la conciencia de ellos para hacer lo que uno siempre hizo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice también el apóstol Pablo: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, que podamos decirle a nuestros hijos: hijo, no haga esto, o hijo, haga esto, mire cómo Dios ha tratado con nosotros, porque no es cosa de humanos, es cosa que Dios hace en la vida de cada uno. Eso nos da entonces autoridad para enseñar, para discipular, el buen ejemplo. Pero también el buen ejemplo es como un molde para los hijos. Vayan pasándome de diapositiva si es tan amable, mi hermano. Y ahí hay algunos ejemplos.
en la diapositiva. Vamos a contemplarlo por unos segundos. Eso sí. Esa diapositiva nos dice de un papá que hace sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar. ¿Qué hace el niño que va con él? Lo mismo. Hace exactamente lo mismo. En la otra diapositiva vemos a un padre de familia con una guitarra. ¿Y qué es lo que quiere hacer el hijo? Tocar guitarra. Algunos dicen que la música se lleva en la sangre, que es una cuestión genética. Yo no soy tan especialista en eso, pero yo creo que la música es más por influencia que por genética, como muchas cosas. Entonces, el buen ejemplo es como un molde para nuestros hijos. Ellos quieren hacer lo que ven de nosotros. Por eso la necesidad, repito mis hermanos, de tener cuidado en lo que pensamos, decimos y hacemos, porque nuestros hijos quieren copiarse de nosotros. ¿Cuántos padres de familia inducen a los hijos a decir mentiras? Yo les contaba, creo que aquí contaba esta anécdota de unos padres de familia que estaban que estaban cumpliendo con unos compromisos de ese pago diario. ¿Así se llama? ¿Sí? Muy bien, pago diario. Gota a gota también lo llaman, ¿no? Y la persona pasa todos los días con una cartulina ahí a cobrar y a registrar. No había plata ese día. Y el papá le dice al hijo, hijo, vaya, y le dice al señor que yo no estoy aquí. Dice el niño, que vaya mi mamá entonces. Dice, no, porque a mí también me da pena. Vaya usted. Cuando llegó el señor y tocó la puerta, dice, su papá, dijo, no está. Y su mamá, dijo, también se escondió. Muchas veces se induce a los hijos al pillaje, a la deshonestidad, porque los convertimos, porque son como una especie de barbotina, un producto que se echa en un molde para hacer figuras. Vamos a leer en Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6 y el versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Mire lo que dice este versículo. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro. Y yo quiero que vayamos contextualizando este versículo de acuerdo a lo que significa cada término ahí. Para nosotros, ¿qué es un maestro? Comúnmente, ¿qué es un maestro? Para nosotros un maestro es el que enseña. Segunda pregunta, ¿y qué significa enseñar? Muy bien, impartir conocimientos. Eso es lo que comúnmente nosotros hemos entendido, y la verdad, hermano, no es así. En los tiempos bíblicos había maestros destacadísimos que no sabían leer. Entonces voy a dar el concepto original de maestro allá. Incluso usted busca el diccionario y por eso se le llama maestro de construcción. Hay maestros de construcción que no saben leer, pero saben hacer una obra. El concepto de maestro allá era que había una persona de cierta edad ya avanzada, bueno, así como yo de ahí en adelante más o menos, y que era identificado por su vida primero que todo. Entonces la gente decía, ¿cómo ha hecho este hombre para desarrollarse en esas áreas? Entonces empezaban a decir, él lo sabe hacer,
Él lo sabe hacer, Él es el maestro y Él es el maestro, hasta llegar a esta instancia que en algunas ciudades de esos tiempos remotos no tomaban decisiones sin antes decir: vamos a ver qué dice el maestro. Y el maestro determinaba lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer. ¿Por qué? Porque él enseñaba con la vida. Entonces, ¿cómo lo hizo, maestro? Y entonces él decía: yo lo hice de esta manera. Hoy día se le dice maestro al que enseña matemáticas. Y de alguna manera hay cierta razón porque él asimila eso. Pero el concepto de maestro en la Biblia no es tanto el desarrollo en los saberes, sino también en el hacer. Lo hacía. Y de ahí que muchos de nosotros decimos: yo hice un curso en tal cosa, yo hice un curso de no sé qué. La pregunta es: ¿pero ya lo sabe hacer? No, yo lo tengo aquí en la cabeza, pero yo no sé cómo hacerlo. No es maestro. Entonces, para que nos vayamos contextualizando, ahora sí, el discípulo no es, note la palabra, superior a su maestro, está hablando en calidad, no solamente en saber, calidad, conducta, vida. No es superior a su maestro. Mas todo, escuche bien, el que fuere perfeccionado, no está hablando solamente de conocimientos, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Y qué sinónimos podemos buscar de esa palabra perfeccionado ahí? Pulido. ¿Qué más? Completo. Recto, disciplinado. Perfeccionado. Y note que está con el verbo hacer, el que fuere. Está hablando de la vida. Llegará a ser como ¿qué? Llegará a ser como su maestro. Por mucho que fuere desarrollado, perfeccionado, pulido, llegará a ser como su maestro. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios me puso como maestro de mis hijos, hermana, como maestra de sus hijos. Por eso la meta nuestra es: ¿cómo puedo crecer en todas las áreas de mi vida para convertirme en un referente de mis hijos, para que mis hijos me imiten? Porque yo soy un molde para mis hijos. El buen ejemplo también trasciende el curso de la vida de los hijos. Lo que uno aprendió de los papás, lo que uno aprendió de los padres, eso se va con uno hasta la tumba, para bien o para mal, para bien o para mal. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando Pablo a Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Estoy en 2 Corintios 1, 5. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En ese orden de ideas, ¿quién fue la pionera de la fe que tenía Timoteo? La abuela Loida. Fue la abuela Loida. Ahora dice, y sigue, ¿cuál fue el segundo referente ya para Timoteo en el orden de la fe ahí? La mamá, porque la fe que tuvo Loida habitó también en Eunice, la hija. Ahora lo que dice Pablo es que la fe que había en la abuela Loida, que había en la madre Eunice, dice: y estoy seguro que en ti también. Y esa palabra también habla de la influencia de la fe de las abuela y de la mamá sobre la vida de Timoteo. Hermanos,
¿cuál es mi influencia? ¿Cuál es la influencia que yo ejerzo en materia de fe sobre mis hijos? ¿Cuál es la influencia moral mía para mis hijos? ¿Cuál es la influencia en cuanto al manejo, a la templanza del temperamento y esas cosas para mis hijos? Nosotros tenemos no hablo de la provincia de Ocaña, tenemos una cultura de violencia por muchos años. Y por qué no decir que en Colombia, pero vamos a hablar de lo que más conocemos, nuestra provincia. ¿Por qué esa cultura de violencia? Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que el ocañero come mucha cebolla y la cebolla excita y entonces hace que la gente sea impulsiva. Que eso está en el agua, que eso está en el ambiente. No está ni en la cebolla, ni en el agua, ni en el ambiente. Esa cultura de violencia viene porque unos hijos se crían con un papá que no podía salir a la calle si no se echaba el revólver en la cintura. Porque unos hijos se criaron con unos padres que decían, uno no debe dejarse de nadie. Y yo soy el 7 machos. Porque unos hijos se criaron con un papá que en las fiestas de diciembre y otras vieron cómo en la casa el papá se ponía a tomar trago, a insultar a la mamá y luego decía, vámonos para donde la otra, y el niño miraba todo eso y decía, ¿cuándo llegará esa edad para estar con una botella de aguardiente, de brandy, de whisky y mujeres a mi alrededor? Porque eso fue el referente que tuvo. ¿Cuándo tendré plata para comprar un revólver? Porque eso fue lo que aprendimos. No está en el ambiente, no está en el agua, no está en los alimentos que consumimos, está en la influencia, en el mal ejemplo de los padres de familia. ¿Queremos que nuestros hijos sean pacíficos? ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacíficos. ¿Queremos que nuestros hijos sean éticos, morales? Pues seamos éticos y morales. Porque dice el versículo que el discípulo, por mucho que se desarrolle, llegará a ser como su maestro. Y hay otro versículo que leímos al principio que es Proverbios 22:6. Y ese lo sabemos de memoria, hablando que el buen ejemplo trasciende el curso de la vida de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién dijo eso? Dios dice eso. Dios no miente. Y una de las promesas gloriosas que hay, escuche bien, padre y madre de familia, una de las promesas gloriosas a nivel familiar es esta: que si nosotros instruimos a nuestros hijos en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo he dicho muchas veces aquí esto, hermanos, que voy a repetir. A nosotros no nos dieron clases, a los ocañeros, para comer arepa sin sal. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta la arepa sin sal? 99.9%, uno que otro no. Mi pregunta es, ¿por qué nos gusta la arepa sin sal? Muy bien. Yo he dicho aquí, a mí nunca mi mamá me paró frente a un tablero allá, pizarrón, y me escribió los
las propiedades nutricionales de la arepa sin sal son 2 puntos. Yo nunca oí eso. Entonces, ¿por qué como tanta arepa sin sal? Mi hermano, cuando viajo a otros lugares, allá no se ve arepa o cañera. A veces nos vamos para la selva, un mes por allá en la selva, y yo veo esas arepas de día y de noche. Yo todo lo que veo es arepa, llegando aquí para comerme una arepa. ¿Por qué hay ese deseo ardiente de comer arepa? Porque yo me crié en un hogar donde papá y mamá comían arepa. Y nos dieron arepa desde chiquitos. Y entonces la razón es que papá y mi mamá comían arepa y por eso yo aprendí a comer arepa. Así para todo efecto en la vida. Si nos criamos en un hogar donde para todo es quejas, porque hay familias quejumbrosas. ¿Qué haremos? No llueve en 3 días, este verano nos va a matar. Llueve 3 días, ¿qué haremos con este invierno? Este invierno nos va a matar. Y claro, el hijo que aprende a quejarse, porque eso fue lo que le enseñamos, y eso seguirá ¿qué? El curso de su vida, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso, hermanos, ese cuento de que hay que agarrar a las personas que tienen ciertos problemas, pecados, y vamos a arrodíllese y vamos a colocarle la mano y vamos a liberarlo, eso no es bíblico, hermanos. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no puede seguir siendo igual. El día que yo entregué mi vida a Cristo, hasta ese día debe trascender en mí el juicio que heredé de mis papás allá. Aquí se corta ya, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que volver a las Escrituras y entender que para discipular bien a nuestros hijos debo yo vivir primero lo que enseño. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, discipular a los hijos requiere de una buena pedagogía por parte de los padres. Yo he enseñado mucho esto aquí, en los 23 años que tengo de estar aquí. Escuche bien esto, mis amados hermanos. Generalmente cuando se invitan personas para capacitarse pedagógicamente y que cumplan algún ministerio de enseñanza en la iglesia, repito, generalmente aparecen adolescentes y jovencitos. Muy poco padre de familia hace presencia para estudiar pedagogía. Yo recuerdo en alguna ocasión acá en esta iglesia, estábamos ofreciendo un taller de pedagogía y un día yo pregunté a algunos hermanos, eso hace muchos años ya, hermano, no lo vi en la clase de pedagogía, y él dice, es que yo no enseño en la escuela dominical. Y le pregunté, ¿quién le enseña a sus hijos? Y apenas me miró y se agachó. Es que yo no debo prepararme en la pedagogía esperando que me den un cargo en la iglesia. Padre de familia, somos responsables de estudiar pedagogía porque debo enseñarle a mis hijos en el hogar. No es para solo la iglesia, es para mi familia primero que todo. Y de ahí, hermanos, que debemos orar a nuestro Dios por la iglesia, para que se levanten hombres y mujeres que han sido modelos en la crianza de los hijos y esos sean los maestros y maestras de escuela dominical en la iglesia. Discipular a los hijos requiere de una buena pedagogía. En el versículo que hemos estado leyendo, Proverbios 22:6, comienza diciendo el versículo que instruye ¿a quién? Al niño. Entonces, un principio elemental de la pedagogía
de la enseñanza bíblica en el hogar es que hay que comenzarlo a temprana edad. Hay que comenzarlo a temprana edad. Instruye, deme la otra diapositiva, hermano, si es tan amable. Y vamos a leerlo juntos. Otra vez. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahí resalto el término niño. Ese término niño que aparece ahí está hablando de un neonato hasta la adolescencia. Desde que está en el vientre. Hay que empezar a enseñarlo. En estos días me gocé, porque ustedes me han oído más de una vez decir que la enseñanza para los hijos comienza desde el día en que ya hubo la prueba de embarazo y salió positiva. Ese día comienza la enseñanza para ese hijo. Y me gocé, estaba escuchando un programa secular, y por allá en España descubrieron la importancia de enseñarle a los hijos desde que están en el vientre. Hicieron algunos experimentos, y los muchachos, los que fueron enseñados desde que estaban en el vientre, se les nota un desarrollo mucho más avanzado que a los que no lo hicieron. Hoy día uno da gracias a Dios, hermanos, pienso sobre todo en la iglesia, porque los papás empiezan a hablar, por lo menos a hablar con el niño desde que está en el vientre. La palabra instruye significa entrena al niño, y la palabra en su camino es en el curso de su vida. El camino quiere decir el curso de la vida. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuándo empezamos a enseñarle a nuestros hijos, hermanos? Desde el vientre. Enseñarles desde el vientre. Muy bien. Atendiendo, otro aspecto, atendiendo las necesidades de cada hijo, es decir, atención personalizada con cada hijo. Yo decía, creo que hace como un mes que enseñé aquí, que en muchos hogares se practica este tipo de disciplina. Tienen 3, 4, 5, a veces hay hasta 10 hijos, y entonces uno de esos hijos, un niño, cometió alguna travesura, hizo alguna travesura, y hay padres de familia que dicen, bueno, pónganse en fila india, y agarran con un látigo a maltratar desde el menor hasta el mayor, porque uno cometió la travesura. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice, ni el padre pagará el pecado del hijo, eso está en el Antiguo Testamento, ni el hijo del padre, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que Dios trata con nosotros como papá de manera individual. Aunque la iglesia es un colectivo y las bendiciones de Dios están sobre la iglesia, el trato, la relación de Dios siempre será individual, como un coro que cantamos aquí. Señor, tú me llamas por mi nombre. En el hogar hay que hacer lo mismo, hermanos. ¿Cuántas personas creen que el devocional con los hijos es solamente reunirnos en la mañana o a cualquier hora, cantar himnos, leer un salmo y oramos y ya cumplimos la tarea de la formación de nuestros hijos? Eso hay que hacerlo, pero esa es la motivación espiritual para la familia. La edificación propiamente es cuando usted agarra hijo por hijo. Cada hijo tiene una necesidad, cada hijo tiene una manera de ser tratado también. Hay algunos que hay que motivarlos, a otros hay que desacelerarlos, porque no todos son iguales. Es así. Hay unos que son violentísimos, que le quitan el trinche al diablo y lo chuzan con él. Pero hay otros que uno lo deja cuidando un morrocoy y se le vuela el morrocoy. Lentos. Porque así somos y Dios nos diseñó así. Vamos a leer
En Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, vamos a leer este versículo. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 11. Mire lo que dice. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y escuche que Pablo está usando la figura del papá y del hijo para decir a cada uno de vosotros. Es decir, que el trabajo de discipular a los hijos en la casa, hermanos, es individual. El culto, la motivación es colectiva. Es como pensar, hermanos, que ustedes estuvieron en este culto, cantamos, oramos y tuvimos una meditación de la palabra y que ya eso basta. No, porque muchos de ustedes tienen problemas, tienen situaciones que arreglar y se requiere un trato individual, personalizado. Con los hijos pasa igual, hermanos. Por eso, hermanos, padres de familia que están aquí, los que tienen hijos pequeños todavía, los que tienen hijos, mejor dicho, en la casa, saque un tiempo para consejería con cada uno, así sean 20 minuticos todos los días. Consejería. Eso es importante. Y los que ya tenemos hijos casados, hermano, hoy día es tan fácil, porque con estos celulares, eso que los minutos son a 100 pesos, y alguna vez a 50 pesos, 2 minuticos, 3 minuticos con el hijo para estarle recordando cosas. Yo hago eso permanentemente, para estarle recordando cosas, no para regañarlos, sino para estarles recordando cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Muy bien. Y por último, quisiera hablar sobre la pedagogía, entrenar al hijo en las diferentes áreas de la vida, es decir, el proyecto de vida. Yo quiero que me regalen 30 segundos para que reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Cuál es el proyecto de vida suyo? ¿Cuál es el proyecto de vida suyo? Sabe que hay gente que se levanta en la mañana y no sabe qué va a hacer. Y le pregunto, ¿usted qué? No, yo vivo hoy. Y la segunda pregunta es, ¿sabe usted, ha ayudado a usted, ha guiado usted a sus hijos para elaborar el proyecto de vida? Y yo voy a decirles algo aquí que también me lo han oído más de una vez. Un profesor le pregunta a los alumnos sobre cuál era su proyecto de vida. Se levantó un muchacho extrovertido y le dice, profe, mi proyecto de vida es que cuando termine el bachillerato voy a ir a la universidad para estudiar una carrera y ser un buen profesional. Le dice, bien, lo felicito. Usted quiere ser un buen profesional. Y después que sea un profesional, ¿qué tiene proyectado? Y dice, quiero casarme y tener hijos. Lo felicito porque quiere ser un profesional, luego es casarse y tener hijos. Y le dice, y después que tengas esos hijos, ¿qué piensas hacer? Y dice, obviamente ya mis hijos se casarán, yo me pongo viejo y voy a tener nietos. Y le dice, te felicito, quieres tener nietos. ¿Y qué vas a hacer después que seas viejito y tengas muchos nietos? Y el muchacho miró al profesor y se rió y le dijo, morirme. Tengo que morirme. Y le dice el profesor, muy bien. ¿Y qué piensas hacer después de la muerte? ¿Sabe una cosa, hermanos? Los proyectos de vida muchas veces, aún de nosotros los padres cristianos, va hasta ver a nuestros hijos con los bolsillos llenos de plata, de dinero. A veces hasta ahí va el proyecto de vida. Y eso no es malo. Lo grave es que cuando Cristo venga, la plata no será más que basura, mugre, porque allá en el cielo ya no habrá necesidad de esas cosas.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Yo sé que nosotros, los padres de familia, no somos salvadores porque el Salvador es Jesucristo, nada más. Amén. Pero mi proyecto de vida debe reflejar también la instrucción y el discipulado que yo doy a mis hijos. Es decir, hijo, yo aprendí que debo ser un buen obrero, que debo ser un buen trabajador, que debo ser un buen comerciante, que debo ser un buen esposo, una buena esposa, pero también yo entiendo que me voy a morir y que después de la muerte nada de esas cosas sirve si mi vida no estaba anclada en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el proyecto de vida para los hijos: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo quiero mencionar brevemente algunas áreas en las que debemos formar a nuestros hijos. Primero, el área espiritual, que es lo que redunda para vida eterna. Amén. El área espiritual. Segundo, la vida o el área matrimonial de nuestros hijos. Hermanos, capacite, hermanita, capacite a su hija para ser una buena esposa. Estudie la palabra y enséñele cómo ser una buena esposa. Enséñele a su hija cómo ser una buena madre. Enséñele desde chiquitica, enséñele. A veces las muñecas que debieran cumplir un papel pedagógico no se cumple porque las muñecas pues se tiran por allá. Incluso con las mismas muñecas se les puede enseñar a una niña cómo se trata a un bebé y se está entrenando de esa manera. Yo no estoy diciendo que le diga a su hijo: mi hijita, una niña de 3 años, yo quiero que usted tenga 10 hijos. No, eso no es. Es enseñarle a ser una buena mamá. No importa que haya dinero, hermanos, no importa que haya recursos, enséñele a sus hijas a ser amas de casa. Posiblemente no van a tener necesidad de cocinar, de hacerle aseo a la casa porque tendrán muchachas de servicio, pero toda mujer debe aprender eso, hermanos. Toda mujer. En Proverbios 31 aparece la mujer virtuosa. ¿Sí? La han leído, ¿cierto, hermano? Y lo predicamos cada rato. La mujer virtuosa. Esa mujer virtuosa que había ahí, hermano, yo creo que nunca fritó un pedazo de pescado, porque tenía siervos y siervas, pero era una ama de casa, con mucha plata. Porque algunos piensan que ser una buena ama de casa es solamente aprender a hacer el arroz. No, es saber gobernar la casa, manejar la casa. Porque cuando una mujer se casó sin haber sido preparada para ser esposa, ni siquiera sabe cómo dirigir la muchacha de servicio. No sabe, porque no se le enseñó. Padres de familia, enseñémosle a nuestros hijos a ser buenos esposos y padres. Y eso comienza, hermanos, cuando están chiquiticos que quieren agarrar la comida y manosearla y dejarla ahí, y dicen: no, señor, eso vale platica esa comida. Yo conozco algunos hogares que comen en la casa estilo novela. El estilo novela es que piden la comida y se ponen a hablar y se paran, pagan y se van. Quisiera no estar por ahí cerca para comerse eso. Y en la casa sucede igual, pellizcan y botan, porque no se entrenaron para la vida familiar, para el manejo en el hogar. Y por supuesto lo que hablamos hace un momento, el buen trato al cónyuge cuando se casen. Eso que yo recuerdo, mi viejo no sabía leer, pero siempre nos enseñó: el hombre que trata bien a la mujer vive bien en el hogar. El hombre que trata bien a la mujer vive bien en el hogar. Y no sabía leer. La vida laboral, hay que enseñarle a los hijos a qué, hermanos. Primero que todo, a trabajar. El trabajo no se hace solo por necesidad. El trabajo es una terapia que produce salud. Enseñar. Por eso, cuando el niño sea muy dormilón, le voy a regalar este versículo. Proverbios 6:6. Padres, familia, que les gusta dormir hasta tarde,
Proverbios 6:6. Hace algunos años se me acercó una hermana por allá en un lugar de La Mancha y me dijo: hermano, no encuentro qué hacer con mi hija. Y yo le hice esta pregunta, la primera que le hice: hermana, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? No, que es muy desordenada, que para comer, que no tiene horario, que bueno. Y le pregunté: hermana, ¿usted a qué hora se levanta? Y me miró y se sonrojó y dijo: a veces a las 8, a veces hasta las 9. Y yo le dije: hermana, empiece a levantarse a las 6 y después vuelve y hablamos. Una mujer que está en la casa con sus hijos se para a las 9 de la mañana, hermano, no hay nada que hacer. Porque ese muchacho tiene que irse para el colegio, entonces el desayuno no se sabe si es el desayuno o el almuerzo, porque a las 11 eso no se sabe qué es. Y hasta económico, porque comen 2 veces al día no más. Pero eso no está bien. Entonces, hermanos, mire lo que dice Proverbios 6:6. ¿Ya lo tienen? Conmigo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hay que enseñarle a trabajar a nuestros hijos. Y por último, hermanos, hay que enseñarle a nuestros hijos cómo ser buenos ciudadanos. Hay que enseñarles a ser buenos ciudadanos, a ser amables con la gente, amables, que aprendan a darle la mano a las personas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Les gusta eso o no? A mí me fascina eso, que me traten así. Hay que enseñarle eso a los hijos. Y ya dijimos primero con qué es. Con el ejemplo, porque si mis hijos me ven a mí que pasa un hermano y le hago, algunos saludan así, ¿qué hubo? Pues ellos aprenderán a ser igual, déspotas. Enseñándolos a ser honestos. Que le dieron los vuelticos de más en la tienda y que decirle: hijo, regréselos allá, eso no es de nosotros. Enseñándolos a ser cívicos, no como el ejemplo que vimos ahorita ahí, al papá haciendo sus necesidades en una puerta con el hijo. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Nuestra tarea entonces es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si aquí hay personas que por no conocer las Escrituras no pudieron hacer eso, yo quisiera aconsejarlos en esta mañana, en alguna reunión, padre de familia y madre de familia, usted pueda pedirle perdón a sus hijos por no haberlo entrenado como era debido. Y los que están criando a sus hijos, hermano, aprovechen ese tesoro que tienen en las manos. Ustedes son los discipuladores de sus hijos. Oremos.